¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es miércoles 24 de mayo de 2022. Me gustaría platicarles sobre algo que estuve pensando en relación con una visita que hicieron algunos miembros de la comunidad cinematográfica de México, eh, que hicieron una visita al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues sí, eh, el día 24 de mayo de 2022 tengo el gusto de platicarles unas reflexiones que llegaron a mi mente a partir de una publicación que daba cuenta de la visita de algunos integrantes de la comunidad cinematográfica de México, principalmente eh, estos del cine independiente, del cine político, del cine documental y también del cine ficción, de, pero desde mi punto de vista, de un cine político. Eh, estos integrantes, estos visitantes que estuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, eh, son Jorge Fons, director de, entre otras muchas películas, pero de Rojo Amanecer, que originalmente se llamaba Bengalas en el Cielo. Eh, Otro director, Alberto Cortés, muy, un egresado de la UNAM, de la Escuela de Cine, cuando se llamaba CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, por allá por los años, inicios de los 70. Él fue un muy brillante estudiante y creador de algunos documentales que dieron la primicia de que detrás de ese autor había mucho talento por delante. Años después ha hecho muchos documentales, pero me gustaría destacar el de La herida, que fue un documental que analizaba el proyecto secreto que existía para desarrollar unos consorcios alrededor del Aeropuerto Internacional de Texcoco, eh, y que en su momento abrió los ojos a mucha gente para darnos cuenta de que a un lado del aeropuerto había una intención de crear un consorcio de servicios y de negocios que iban a afectar, impactar a las comunidades de vecinas de este aeropuerto que se planteaba. Ese documental se llevó un Ariel, en su momento fue todavía realizado en tiempos de el presidente Enrique Peña Nieto. También otra persona que estuvo en esta plática, en esta visita, fue Arcelia Ramírez, una actriz que todos no podemos olvidar desde La mujer de Benjamín, que fue la película que a mi parecer es la más importante en cuanto a que la, la proyectó hacia, a nivel nacional
como una nueva actriz que ha seguido esa trayectoria durante varias décadas también. Y estuvo también presente por ahí Jorge Sánchez Sosa, un entusiasta, promotor del cine en en todas las especialidades, es decir, desde la distribución, la producción, la comercialización, la promoción de públicos y cineclubes durante 50 años. Jorge Sánchez, junto con Aurelio de los Reyes, en la Universidad Veracruzana, dejaron una huella imborrable y dejaron la semilla para que esa ciudad y, y esos municipios cercanos, desde 1970, tengan una actividad cultural a través del cine en muchos ámbitos, en muchos públicos, ya que su amplia visión de promoción y de extensión universitaria los hizo diseñar proyectos que abarcaron las facultades, abarcaron la enseñanza media, las escuelas de enseñanza media, los sindicatos, los municipios aledaños, las poblaciones rurales, los orfanatorios, los reclusorios, los ingenios. Y los ingenios, también los beneficios cafetaleros, las ciudades que en el medio rural cercanos a Jalapa producían estas agroindustrias y que tenían siempre los fines de semana pues un público cautivo que eran los trabajadores, los peones que cobraban y después de su raya el sábado, pues en su propia comunidad tenían la oportunidad de ver un cine clásico mexicano, un cine internacional de calidad, un cine de ficción, un cine documental, y esta labor que empezó para dar esta atención a la comunidad en Veracruz, trajo como consecuencia que Jorge Sánchez tuviera la idea de fundar una distribuidora para que, como en el caso de nosotros que estábamos en Veracruz, eh, el mismo, la misma necesidad la tenían otros promotores culturales del cine en otras entidades, por decir en Guerrero, en Morelos, en Puebla, en Oaxaca, en Guadalajara. Y de esta experiencia continua de 5 años de estar exhibiendo y tener la necesidad de nutrir la programación con algo más que eh, lo que nos proporcionaban las embajadas, la Filmoteca de la UNAM, las distribuidoras de películas nacionales e internacionales de aquella época. También veíamos la necesidad de distribuir, de proyectar las películas de los directores mexicanos que no tenían acceso a esas distribuidoras, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones políticas, no, y que no tenían un canal donde distribuir sus mensajes, sus creaciones, sus opiniones,
que manifestaban en sus documentales. Esto fue la respuesta para no tener que andar buscando las direcciones de, por ejemplo, Oscar Menéndez, de Eduardo Maldonado, de Paul Leduc. Se llegaba a tocar las puertas. Hola, soy promotor de Jalapa, Veracruz, del cine universitario, trashumante, independiente, y pues sabemos que tienes una película, Río México Insurgente, o Viva México de Oscar Menéndez, o de Maldonado, La Laguna de los Tiempos, o Jornaleros. Total que para ellos era muy difícil soltar la copia, que en ese tiempo, que era de cine, era muy cara, soltársela a unos desconocidos, que no se, arriesgando a nunca más volver a ver esa inversión, esa copia de vuelta en sus casas. Entonces, para facilitar toda esta labor fue que Jorge inventó la idea de crear una distribuidora independiente con este cine, que no tenía cabida por diferentes razones en las distribuidoras o en las filmotecas existentes en ese tiempo. Esta labor dio eh, una impulso muy fuerte a los cineclubes independientes, que se acercaron a la distribuidora, principalmente los cines populares, de las colonias, de los sindicatos, que encontraron en esta distribuidora independiente, como se sintieron muy cómodos, y también sin tanta burocracia ni precios excesivos, eh, y con una empatía que había de la distribuidora, que se llamó Zafra Cine Difusión. Nace por ahí por 1977 en la Ciudad de México, en Coyoacán. Eh, bueno, pues este tipo de personajes, de actores, de promotores del cine, tuvieron una reunión con el presidente y le fueron a plantear que estas experiencias las pudieran llevar actualmente a las zonas marginadas, donde no llega el cine. Tengo entendido que el presidente se comprometió a revisar la propuesta y a trabajar en común. Eh, Solamente, pues, esta era la reflexión, y apuntar de que el cine transhumante, que en aquellos años 1974, 78, eh, realizó sus actividades, eh, fue, entre otras cosas, fue un proyecto horizontal, porque la necesidad en aquel tiempo de, de mensajes y de contenidos, eh, con un carácter independiente, era muy difícil de verlos. No entraban en la televisión tampoco, y ni en las salas ni de culturales eh, establecidas, ¿no? Entonces, los, fue muy bonito cómo a través de las funciones en las facultades y en los lugares donde íbamos, surgían espontáneamente jóvenes o participantes que se acercaban al terminar la función, después del debate y todo,
y tenían la inquietud de saber más, de, de decirnos que no desapareciera, que no fuéramos a dejar la actividad, eh, de programarla en sus lugares, que ellos valoraban mucho y en ese diálogo se comprometían a ser promotores y difusores de la actividad, apoyadores en todo sentido, al grado que llegaron a pedir, porque a veces les decíamos que no tenemos suficientes proyectores, no tenemos mucha demanda y no tenemos todo el personal que quisiéramos. Entonces ellos espontáneamente se ofrecían de voluntarios para aprender a ser proyeccionistas. Ese fue el primer paso. Bueno, el primer paso fue ser promotores. El segundo, cuando se ofrecieron para ser eh, proyeccionistas. El tercer paso fue cuando ya más allá de su facultad y de su centro de trabajo o colonia, se ofrecieron a ir a nuestras oficinas donde organizábamos los, los ciclos y preparábamos los calendarios y las hojas de análisis de las películas que se repartían previo y fueron a apuntarse en una especie de capacitación de promotores del cine, club del cine trashumante, exhibidores, y llegó a haber una cantidad bastante grande en cada, ya conjunta, de cada, entre facultades y colonias, había como unos 40 promotores o más, ¿no? 60 de diferentes lugares. Eh, Al grado que llegó un momento en que en nuestra oficina, el lunes, eh, llegaban todos, hacíamos una reunión y calendarizábamos y les dábamos la, la programación para que el martes a las 10 de la mañana en la secundaria eh, eh, se proyectara la película Vamos con Pancho Villa. Esa película se la entregábamos ahí al promotor, al voluntario de esa secundaria. Y en el calendario poníamos a las 12, la recogen eh, el de la preparatoria, oficial B. Y ese después en la tarde la lleva a las 5 de la tarde a la Facultad de Biología. Y a las 7 pasa el de la Facultad de Biología a 6:30 por la película para proyectarla en su cineclub de la Facultad de Administración. Y cuando termine, pasa el de la colonia del Dique para llevársela a proyectar en las alrededores de la capilla de la Virgen de Guadalupe de esa zona. Él al otro día la entrega a otro, eh, a otro promotor. El caso es que ellos mismos iban pasándole la película como relevo uno a otro y casi ya nosotros no interveníamos porque ellos en las facultades a veces tenían, ya les habíamos apoyado para que solicitaran del Departamento de Apoyo Didáctico Audiovisual un proyector que muchas veces había existido el proyector, pero nunca se usaba una rara vez al año y en circunstancias pues, muy especiales. Y ya los jóvenes organizados en su
para su cineclub habían logrado tener lámparas, de que los proyectores estuvieran funcionando, mantenimiento, los sabían manejar y de esa forma la generación de la actividad que si bien era limitada en cuestiones económicas y de personal, la habíamos hecho crecer mucho. Ya nosotros, de haber empezado 3 o 4, ya éramos como 12 empleados de difusión cultural del cine y del cine trashumante, del cine club y el cine trashumante. Pero, como les digo, teníamos ya un apoyo en ejidos, en secundarias, en centros de trabajo, en universidades, que hacía que nuestro personal de exhibición fuera pues como de unas 80 personas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado ya también habíamos creado, sembrado la promoción directa, la publicidad directa en los lugares a donde íbamos. Si bien editábamos un cartel que se le ponía abajo, llevaba la foto, el cartel y el diseño, pero abajo tenía un espacio en blanco para que el, el exhibidor pusiera la hora y el lugar, eh, y el cartel servía como machote, ¿no? Paralelamente también en la Gaceta de la Universidad, de las actividades universitarias en los periódicos se publicaba lo más que se podía tener confirmado de las actividades del cine trashumante. Entonces, pero algo que era muy pintoresco, muy característico y muy emocionante de la actividad era cuando llegábamos a las comunidades y en algunos pueblos, entre ir bajando para adentrarnos a la población, ya nos esperaban algunos niños, una docena de niños entre los 8 y los 14 años, que hacían de escolta de nuestro bochito, y ya como conocían nuestro vehículo, no era necesario hacer mucha publicidad, anuncios, porque al ir bajando, correteando el carro, iban gritando: ¡Ya llegó el cine! ¡Ya llegó el cine! ¡Ya llegó el cine! Toda la banda de niños, y los niños unos a otros replicaban, y así todo el pueblo se enteraba de que ya había llegado la función de cine y que en una hora o más o menos, cuando oscureciera del todo, ya 8 de la noche, y se preparaban las sillas, y la gente traía sus sillas, sus cartones, sus eh, rejas de verdura, donde sentarse. Empezaba esa función tropical al aire libre, con un cielo y un ambiente nocturno muy paradisiaco, muy surrealista, si se quiere. Eh, Era muy divertido, principalmente había mucha participación, mucha alegría. El hecho de juntar a la gente para algo que no sea quejarse era algo muy padre, ¿no? Y al terminar, también era muy eh, gozoso que nos invitaban a veces a cenar, ¿no? A echar un taco, un refresco, una cerveza antes de regresarnos ya. Y era una manera de estrechar la relación con algunos adultos, los más
cinéfilos, los más culturales, y que en esas cenas a veces nos llevábamos la sorpresa de que había gente que tenía algunas inquietudes artísticas, como por ejemplo el teatro, la poesía, el canto, ¿no? Y en el momento que estábamos comiendo, cenando, compartiendo los alimentos, nos pedían nuestra opinión y eh, nos pedían permiso para mostrarnos su actividad. Y es así que en plena taqueando, garnacheando, este, delante de nosotros en estas salas, cocinas de la gente del pueblo, empezábamos a ver una puesta en escena de alguna obra de teatro griega, pero obviamente con acento jarocho y con vestuario floreado jarocho, ya no venían las, este, las vestimentas de seda ni todo eso, todo de una manera a la usanza de la vestimenta normal que usa la gente cotidiana y con su lenguaje y con su... Total que era una versión clásica, jarocha, campirana, con un lenguaje, como les digo, también con el acento eh, entrecortado, con el acento también jarocho. Y así descubrimos el gusto y la necesidad de expresión de, de los pobladores de estas. eh, Nos tocó también la danza, nos tocó el canto, la poesía y sus expresiones, al grado que lo platicamos con difusión cultural con la gente, pues, con Aurelio de los Reyes, con los directores en aquel tiempo, y se logró que se invitara a maestros de teatro, maestros de música, maestros de danza, a que dieran unos tallercitos en estos lugares donde habíamos detectado ese gusto, esa necesidad. Y fue así que el cine abrió la puerta para que la universidad en las comunidades llegara directamente a atender y apoyar la, la expresión de estos y la recreación cultural de estas comunidades. Eso, entre otros, entre otras cosas, fueron las lecciones que aprendimos de esta actividad descentralizada durante eh, los primeros 5 años, en los cuales logramos, después de 5 años, constatar la, el enriquecimiento cultural y de la historia cinematográfica, de la historia universal que se había sembrado en niños que habían estado durante 5 años viendo, siguiendo corrientes y géneros y directores de cine mundial. Eh, sí, los niños llegamos a hacer comparaciones, a ver que un municipio del mismo tamaño, en la misma región, con la misma producción, pero que tenía cine durante 5 años y los que no tenían, eran su apertura cultural, su visión del mundo, de los que habían tenido cine durante 5 años, era diferente. Su aspiracionismo era mayor, su
eh, su visión de identidad y de comunidad era de otro, valorado más ampliamente, y había una sed de seguir cultivando más allá de los límites que normalmente eran los de ahí y los de su pueblo, que era muchas veces llegaba hasta la primaria y en algunos casos secundaria, y después se repetía el ciclo de ser ejidatario campesino y hasta ahí casarse, ser beneficiario de la parcela ejidal, y, y para de contar. Y donde habíamos llevado durante 5 años el cine, mmm, muchos de los niños tenían un sueño más amplio, si se quiere decir, un sueño diferente, que era el sueño de estudiar en la Universidad Veracruzana, o sea, viajar a las facultades al centro de la capital o al centro, ya se les había despertado ser, eh, otras metas, ¿no? Y, y bueno, esa fue, entre otras, de las lecciones que aprendimos con esta actividad. Todo esto ahora me llega a la mente aparte, porque en estos días va a ser, le van a otorgar el doctorado honoris causa al profesor Aurelio de los Reyes, que fue el iniciador de este proyecto de, cultural de gran alcance y profundidad. Aurelio de los Reyes fue nuestro jefe, fue el fundador de esta nueva ola del cine en Jalapa, Veracruz, del cineclub, del cineclubismo, el cine de arte también, y era un funcionario, un amigo que era muy entusiasta, al grado que él, siendo director de difusión cultural, se aventó cuando todavía no había los recursos a fundar y dirigir, atender el cineclub de la Universidad Veracruzana, el Aula Clavijero. Para anécdota les voy a platicar que él era el que programaba las películas, escogía las películas, venía a la capital por las películas, regresaba o las pedía en las embajadas y todo, eh, hacía la programación, invitaba a través de la Gaceta Universitaria, y luego él llegaba a la sala, abría la sala, sacaba una mesa, un cajoncito de zapatos, una caja de zapatos con los boletos. Corría, él llevaba cargando las películas, corría, abría la cabina, montaba la película, la dejaba preparada, mientras ya había unos asistentes esperando para entrar al cine, pero tenían que pagar. Él era el mismo el boletero, cortaba los boletos, cobraba, los dejaba entrar, ya que habían entrado la mayoría, ya que no había. Entonces él corría y antes de eso presentaba la película. Perdón, hacía una presentación de la película, del género, del director, de la importancia, y corría a proyectar la película. Proyectaba la película y al terminar bajaba y iniciaba un análisis de la función, una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, era un hombre orquesta la, de la actividad. En esos tiempos fue cuando yo iba mucho, y porque llovía mucho en Jalapa, y luego pues, era un buen lugar como para pasar el tiempo sin mojarse por las tardes, ¿no? Y algo interesante.
que había era ir al cineclub. Entonces yo llegaba, como las funciones son como a las 5 y yo por el agua y todo, pues llegaba yo con mi novia como a las 4, estábamos en la escalerita ahí dándonos unos besitos, y de repente llegaba corriendo Aurelio mojado, agitado, ¿no? Asfixiándose casi, y abría y corría para el proyector, sacaba la mesa, sacaba los boletos y se me quedaba viendo, subía a poner la polera y se me quedaba viendo, y así varios días, y un día me dijo, oye, tú vienes todos los días, ¿verdad? Y yo, pues sí, casi siempre, siempre te gusta venir mucho, digo, sí. Dice, oye, ¿por qué no me ayudas? Digo, ¿a qué? Dice, ayúdame. Ahorita, ponte a vender los boletos y ya después te enseño a proyectar. Bueno, en ese tiempo yo lo que menos quería era trabajar, ¿no? Yo quería estar echando novio conmigo. Entonces hasta me cayó gordo, pero bueno, esa fue la primera invitación que tuve así espontánea, sin una convocatoria, sin una cita ni nada, sino fue a nivel ahora sí ya no de banqueta, sino de escalera, ¿no? Ahí yo estaba en la escalera acurrucándome con mi novia cuando el señor me convocó a hacer algo más productivo, yo creo. Y y bueno, esa fue cuando yo lo conocí, cuando hablé con él por primera vez. Ya más adelante, a través de Jorge Sánchez, cuando ya llegó Jorge a Jalapa y le propuso también a él crear el cine trashumante, eh, Jorge, que me había conocido también fortuitamente en un callejón de por ahí de Jalapa, donde yo tenía una tienda de artesanías de piel, me dijo, oye, man, ¿tú qué haces? Le digo, no, pues yo aquí estoy vendiendo. Y un día me dijo, oye, recién acababa de llegar una semana a Jalapa y ya tenía la idea de llevar el cine a los pueblos. Me dijo, pues acompáñame. Digo, ¿a dónde? Dice, vamos a un pueblo de donde Buenavista. Digo, ¿dónde es eso? Ah, dice, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿puedo llevar una película? Digo, no, pues la verdad, no, aquí estoy bien ahorita, ¿no? Bueno, ya se fue y como a los 2 días pasó otra vez y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, no, pues nada, aquí estoy esperando a ver si vendo algo. Acompáñeme, ¿a dónde? Vamos a un ingenio, se llama Carrizal. Le digo, y y, y y ya me animé. Bueno, cuando fui con él platicando en la carretera y después de que hicimos la función y la respuesta, la cena con la gente, el calor, la hospitalidad y el gusto con el que nos recibían y las conversaciones que se generaban, me entusiasmó mucho. Y Y cuando me volvió a invitar, ya estaba yo puesto. Al grado que después, cuando él pudo y proponer que hubiera un sueldo para los que estábamos trabajando en esto, eh, se aprobara y ya tuve yo la forma oficial de entrar a la Dirección de Difusión Cultural como cácaro, orgullosamente pionero del cine y en el proyecto de Aurelio y de Jorge. Eh, bueno, con los compañeros más importantes que yo, desde luego, Jorge, Helio Bel Caudillo, Rogelio Barús, Rodolfo Barús, Roberto Guevara, eh, Charo, Roberto Ortiz, Lira,
el Cosco, el Güero Ramírez, se me van algunos, ¿no? Pero bueno, Alejandro, bueno, eh, son de los que, si se me va alguno, ni modo, pero, pero todos estos, junto a Marco Arroyo, también, Roberto Guevara, y algunos voluntarios, como ya de todos los que le decía, de los voluntarios que surgieron en las facultades y todo, pues ya podemos hablar de que estos eran voluntarios, pero pues más importantes casi que nosotros, porque eran ahora sí, sin cobrar y sin nada, por puro amor al arte, difundían la actividad. Eran, recuerdo, bueno, Guadalupe Williams, Cuevas, Armando, Israel Mata, el Joe, Isolda, eh, Portilla, eh, Helio García, eh, Celis, eh, muchísimos más que no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero por facultades, eh, me acuerdo, ya se van los nombres después de 50 años, el Porro Intelectual, administración, este, ¿quién es más? Bueno, el Maje también le entró, este, y bueno, el Che Palacios en Coatzacoalcos, Montoya en otros pueblos, el Charo en Rinconada, en el Espinal, los hermanos, no recuerdo qué, en Alto Lucero, en La Concha, en la Estanzuela, en el Chico, en el Grande, en Acajete, promotores que se me van los nombres, en Jalcomulco, ¿no? En Jico, en Perote, en Banderilla, en, así en muchos, en la cárcel, en el orfanatorio, del penal, en los sindicatos, hubo muchos apoyadores de la actividad. Entonces, esto es como un proyecto que se volvió comunitario popular, ¿no? Hubo un tiempo que los quisieron de alguna forma limitar o aislar por la actividad que hacíamos, porque también nos gustaba mucho por esa época de juventud llevar películas contestatarias, películas politizantes, ¿no? Películas crudas de críticas de la realidad de México. Entonces, pues hubo un intento como no de desaparecernos, pero sí de limitarnos económicamente. Y bueno, en un momento llegamos a amenazar con que íbamos a traer a las comunidades, a movilizarlas para nuestro apoyo en, hacia la rectoría. Y yo creo que sí tenían buena información y mejor desistieron y nos, nos, eh, nos apoyaron económicamente ya no nos recortaron nuestro presupuesto. O sea que sí usamos la fuerza del público para beneficio del propio público. Y toda esta camaradería, esta complicidad, tenía en sí misma una valoración y una fraternidad que, pues hasta la fecha, después de 50 años, podemos sentirnos orgullosos de haber participado como hayamos participado. Eh, el cine es bello.
Pues eso es todo por hoy. Es lo que me acuerdo. Muchas gracias.